Solo el 1% percibe las señales antes de que todo cambie. Tan solo hace falta un susurro, una pausa en el bullicio cotidiano, para que la realidad asome su costura invisible. Piensa en ese instante fugaz, casi imperceptible, cuando olvidas el nombre de una persona cercana como si lo hubieses llevado siempre en otra vida, ese segundo prolongado que precede a la caída de una taza. Reconoces el sonido antes de que el objeto toque el suelo. O la extraña sincronía de un pensamiento, un rostro, una palabra, una melodía que aparece en tu mente justo antes de que la realidad te la devuelva como eco o reflejo. Son momentos de fisura, grietas diminutas en el tejido de lo real, ligeros temblores en los cimientos de la apariencia. ¿Cuántas veces has sentido que el tiempo no avanza del todo recto? Que los días giran sobre sí mismos como una serpiente que intenta morderse la cola. Quizá alguna vez tu intuición te susurró que no hay tal cosa como azar y que todo lo que llamamos casualidad es apenas el velo del misterio. La danza de símbolos conviviendo bajo una lógica profunda. Existe una razón por la que estos fenómenos, tan familiares y a la vez tan invisibles, suelen ser despreciados como simples errores del pensamiento. Se nos enseña a prestar atención solo a lo sólido, a lo mensurable, a explicarlo todo con palabras seguras. Pero hay una capa que descansa silenciosa bajo el lenguaje, como el pulso marítimo que sostiene a la embarcación. Imagina por un momento, ¿y si aquello que ignoramos contiene la llave del gran enigma? ¿Y si la realidad, en su inmensa generosidad, nos ofrece pistas ocultas para despertar del letargo de lo obvio? Te invito a detenerte un instante y percibir el vértigo que nace en la frontera entre sueño y vigilia. Ahí donde las imágenes se entreveran y el sentido parece borrarse, tal vez, solo tal vez, hayamos aprendido a cerrar puertas ante lo inexplicable, como quien, temeroso de la tormenta, baja las persianas y renuncia a observar el relámpago. Pero, ¿qué perdemos, realmente, con cada renuncia? Es posible que hayamos olvidado cómo leer los mensajes antiguos que la vida graba en la superficie de los días. Las palabras de Thoth, grabadas en el fondo de la memoria de la humanidad, susurran que cada símbolo es un portal y que todo lo visible es apenas un lenguaje cifrado. Los antiguos sabían, y en su silencio ritual guardaban la certeza de que el universo no es un mecanismo ciego, sino un poema viviente escrito por la voluntad de aquello que no se nombra. Contemplando los textos herméticos, uno advierte que la frontera entre lo real y lo irreal es un juego de espejos, una oscilación perpetua entre sombras y lucidez. ¿Has sentido, alguna vez, que todos los acontecimientos de un día conspiraban para contarte algo? Como si el destino hubiese tramado un mensaje solo para ti. O esa extraña familiaridad ante una imagen, un lugar, un símbolo. Como si una parte de tu ser antiguo reconociera la señal, y por un instante el significado oculto palpitara nítido y vibrante. Esto, que muchos descartan como casualidad o simple imaginación, no podría ser el intento de la realidad de llamar a nuestra conciencia dormida. Dicen que algunos instantes son grietas en el muro de la percepción, ráfagas donde se filtra la luz del origen. Quienes han dedicado su vida a estudiar los símbolos, a descifrar los antiguos pergaminos y los textos de piedra, saben que la existencia se expresa en capas. El día común es solo una máscara,
una superficie donde el sol y la luna, el azar y la necesidad tejen en secreto la madeja de los acontecimientos. Pero bajo ese velo, la corriente profunda de lo invisible susurra preguntas sin respuesta. Provoca inquietudes que ningún dogma puede apagar. Cuando te asalta la sensación inexplicable de haber vivido algo antes. Cuando un sueño te deja una herida o una respuesta inesperada. ¿Estás dispuesto a mirar ahí, donde la razón titubea y la lógica se hunde? ¿Y si aquello que llamamos realidad fuese tan solo el primer umbral de una vasta arquitectura espiritual? Puede ser que todo lo que percibes esté tamizado, filtrado, mutilado de antemano por una conciencia domesticada en la repetición. Los sabios herméticos afirmaban que, como es arriba, es abajo. Y tras esta enigmática sentencia enseñaban la profunda correspondencia entre el adentro y el afuera, lo oculto y lo aparente. La visión fragmentaria que a diario nos impone la costumbre es quizás la gran ilusión. El mayor de los velos, la prisión invisible que nadie se atreve a cuestionar por temor a extraviarse en la nada. Y sin embargo, cuando el ocaso tiñe de sangre los tejados, cuando la respiración se detiene ante un paisaje perfecto, una sospecha luminosa nos lleva a pensar, ¿y si esta vida fuera mucho más de lo que sospechamos? ¿Y si cada acto, cada pensamiento, cada pequeño olvido, fuese la firma de una inteligencia mayor urdiendo la trama de nuestro despertar? Quizá, en última instancia, la puerta que separa lo conocido de lo desconocido no es de piedra ni de hierro, sino que está hecha de atención, de coraje y de asombro. Detrás de esa puerta, los símbolos esperan ser leídos, los misterios claman por ser atravesados, y nosotros bastones de carne y hueso no somos sino aprendices ciegos ante el esplendor infinito de la realidad. Hay quienes intuyen que el caos es la tinta, pero el orden, la caligrafía de una mente creadora, si nos atrevemos, si nos permitimos danzar con la pregunta y no precipitar la respuesta, tal vez descubramos que el mayor error es no preguntar. El mayor riesgo es no dudar del muro que nos separa de lo imposible. Así, vives rodeado de señales, números que se repiten, coincidencias que te asustan, silencios que te hablan más claro que cualquier voz. El hermetismo enseña que nada sucede en vano, que cada símbolo es un latido del cosmos queriendo recordarte tu propio linaje divino. Nos han convencido de que las casualidades son absurdos, que los sueños no importan, que nuestro destino está sellado por leyes externas. Pero hay una llama indómita que se resiste en lo profundo del pecho, una certeza antigua que te susurra. La realidad es mucho más vasta, más profunda, más misteriosa de lo que te atrevieron a enseñar. Y ahora, justo ahora, tienes la posibilidad de mirar diferente, de dejar atrás la ceguera ansiosa de certezas y atreverte a preguntar, ¿lo que percibo es realmente todo lo que existe o apenas la superficie de un océano espiritual en el que hemos olvidado nadar? Mientras las sombras se alargan y el murmullo del mundo se hace más tenue, se abre el espacio para que el silencio hable y el símbolo revele su verdadera voz. Cerrarás, una vez más, los ojos ante lo insólito, o te permitirás la inquietud de quien busca la puerta secreta. La elección es tuya, porque quizá, solo quizá, lo que toda tu vida llamaste realidad no sea más que un parpadeo, un juego de luces, la invitación tácita a descubrir que hay algo más, algo tan cerca de ti,
tan íntimo, que para verlo tendrás que aprender, por fin, a mirar desde dentro. Imagina por un momento que la realidad que crees conocer es apenas un velo ligero, un eco sumergido bajo millones de ondas invisibles. Cuando abrimos los ojos cada mañana y nos sumergimos en la danza cotidiana, somos conscientes de lo mucho que se nos escapa, de cuántos mundos laten al filo de nuestro entendimiento. El hermetismo. Desde las arenas doradas del antiguo Egipto, nos susurra que la existencia no es una superficie llana y sólida, sino una sinfonía multicapa, vibrante y simultánea, donde el espíritu navega entre aguas conocidas y abismos insondables. Thoth, el sabio con cabeza de ibis, nos invita a mirar más allá de las fronteras del cuerpo, a intuir que la conciencia no nace ni muere con la carne, simplemente se despliega entre frecuencias, coexistiendo en un entramado sutil de realidades. Contempla por un instante la imagen de una vieja radio, ese objeto que en silencio espera sobre un estante polvoriento. Giras el dial lentamente y, tras el chisporroteo del vacío, emergen voces, músicas y rumores, cada uno habitando su propia frecuencia. ¿Acaso no existen esas emisoras mientras el dial duerme en la estática? Así como la radio capta solo un frágil espectro de ondas. Nuestros sentidos entrenados, casi domesticados por el entorno, nos mantienen cautivos en la parte densa y material de la existencia. Somos, en el fondo, receptores sintonizados a un rango diminuto, apenas el 20 de toda la magnitud vibratoria que conforma la totalidad del ser. ¿Y qué hay de ese vasto océano restante, donde las leyes de la física se tornan brumas y la realidad adquiere matices inimaginables? En el templo interior, las antiguas enseñanzas revelan que la realidad se estratifica en 3 niveles entrelazados, puertas que podemos cruzar si ajustamos la frecuencia de nuestra auto-percepción. El primer nivel, denso y tangible, es el mundo de la materia, cuerpos, objetos, rutinas. Aquí la gravedad de lo visible nos seduce y esclaviza, porque nos asegura que solo existe lo que los dedos pueden tocar. El segundo nivel, etéreo pero no por ello menos real, alberga la maraña de pensamientos, emociones y memorias, campos de fuerza que modelan, a cada instante, el tejido de nuestro acontecer interno. El tercer nivel se oculta tras los velos más finos del alma. Es un espacio sin tiempo, en el que la conciencia baila con su reflejo eterno y las huellas de todas las existencias vibran en una melodía silenciosa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, al cruzar el umbral de una habitación antigua, un escalofrío teñido de nostalgia recorre tu columna? En la quietud de un bosque, bajo la leve caricia del viento, ¿no experimentas una presencia invisible, como si toda la vida contenida allí te observara envolviéndote en una red de significados? Incluso en los lugares más familiares hay momentos, apenas perceptibles, en los que la realidad cotidiana se descuelga y deja asomar la vastedad del misterio. No es casualidad. Cada espacio, cada objeto, cada rincón luminiscente o sombrío, es un nodo donde las energías acumuladas por recuerdos y emociones han dejado su impronta, como la resonancia de una nota que tarda en disiparse. Nuestros pensamientos traviesos, insistentes, a veces torturantes, son también ondas capaces de transformar el ambiente, de moldear realidades. La mente humana, afirman los sabios herméticos, es un sutil transceptor que recibe y transmite vibraciones, estableciendo puentes con otros fragmentos de conciencia,
aquí y en dimensiones aún no soñadas. Los sentimientos. Esos ríos caudalosos que cruzan nuestro ser son otra forma de energía que diluye o condensa, según su intensidad, la atmósfera invisible en la que habitamos. A cada instante, sin saberlo, tejemos un manto vibratorio a nuestro alrededor, una corona de memorias, deseos, temores, ternuras no expresadas y viejos pesares, que gravitan en el aire como partículas diminutas buscando redención. ¿Quién nos enseñó a ignorar esa sinfonía oculta? ¿Por qué preferimos atarnos a la cáscara rugosa de lo material, olvidando que existen mil puertas hacia lo sutil, desde niños? La sociedad nos entrena en la obediencia perceptual. Lo real es solo esto, nos dicen, y aprendemos a recorrer los mismos pasillos sensoriales, día tras día, encadenados a un bucle de certidumbres. Pero basta una grieta en la rutina, un encuentro inesperado, una música lejana, el aroma de un objeto perdido para que el dominio de la razón se tambalee, permitiendo que ese otro mundo, el de las vibraciones luminosas, se filtre y nos recuerde que no estamos solos sobre la tierra, ni siquiera en nuestra piel. Hay en la memoria un misterio más sutil. No es mero almacén de eventos pasados, sino un campo de energía palpitante, listo para ser reactivado por el roce de la atención. Al recordar, reencendemos antiguas frecuencias, sintonizando a veces con la emoción original, a veces con su eco transformado. La memoria es una puerta temporal, un atajo al pasado que reconcilia nuestro presente con experiencias que creíamos perdidas. Así, cada pensamiento y cada sentimiento despiertan una respuesta vibratoria que, si aprendemos a leer, nos revela que somos arquitectos de nuestra realidad interna y, tal vez, de la externa. Lucky. La escuela hermética propone entonces una pregunta peligrosa y al mismo tiempo liberadora, que amenaza los cimientos de nuestra concepción ordinaria. Y si pudiéramos reeducar nuestra percepción, abrirnos progresivamente a ese 80% de realidad sutil que hoy permanece dormida para nuestros sentidos, ¿qué pasaría si, además de ver con los ojos, escucháramos con el corazón? Si pudiéramos caminar entre las capas del tiempo, descifrando la resonancia que impregna los espacios y los recuerdos, ¿quiénes seríamos si, en vez de habitar una sola emisora, nos volviéramos el dial mismo, permitiendo que la orquesta del universo tomara forma a través nuestro? En última instancia, el legado de Thoth y los maestros de los orígenes no pide credulidad ciega, sino valentía contemplativa. Nos insta a familiarizarnos con la vastedad de nuestro campo energético, a sentir el flujo secreto que une nuestros estados de ánimo con la textura de los lugares que habitamos, a reconocer en la más leve vibración una partitura en la que danzan la materia, el pensamiento y el espíritu. Habitar esta pregunta es ya un acto de despertar. Implica aceitar el mecanismo del asombro, regresar al punto de partida con ojos nuevos y un oído dispuesto a captar las músicas que nunca dejan de sonar. Porque la realidad, susurran los dioses antiguos, no acaba en lo tangible, comienza en verdad, allí donde dejamos de limitar nuestra sintonía y lo desconocido. Ese territorio inmenso solo espera silencioso a quien se atreva a escucharlo. Una niebla suave, viscosa y persistente. Lo envuelve todo desde el primer aliento de vida. Mas ¿quién repara en ese velo cuyo propósito es el olvido? Se nos ha enseñado a imaginar la existencia como un corredor que conduce lineal e inexorable de la cuna al sepulcro.
y luego a regiones desconocidas de aquello que llaman el más allá. Pero detente un momento. Escucha el eco subterráneo bajo cada paso. ¿De verdad esta vida es el umbral preparatorio? ¿O es, en sí misma, el escenario mismo de lo eterno? ¿Acaso no hemos descifrado mal el mapa, confundiendo el punto de partida con la meta, el ensayo con la obra final? Podría ser que la vida terrenal es, simultáneamente, la vida posterior y la previa, y, por un misterioso acto de alquimia interior, el ser verdadero ha sellado su recuerdo, eligiendo experimentar el olvido como una forma singular de libertad. El impacto de tal pregunta es como un relámpago en la medianoche del alma. Nos han educado para prepararnos para una supuesta vida ulterior, acumulando méritos, plegarias y arrepentimientos como monedas para cruzar el mítico río de los muertos. Sin embargo, pocos se atreven a sospechar que, tal vez, el cruce ya ha sucedido, que la transición no es futura sino presente, y que lo que consideramos vida ordinaria es, en esencia, la reversa de aquel misterio que la filosofía antigua llamó Duat, el reino intermedio de los egipcios, donde el espíritu pesa y es pesado, pero también donde se entrena, se prueba, se olvida de sí para recordar otra vez esta inversión, esta explicación a contraluz. Sacude los cimientos de la percepción. No hay preparación para el más allá, porque lo estamos habitando con cada pensamiento. Error, temblor y deseo. Aquí emerge entonces el gran enigma de la amnesia natal. Ese parpadeo espiritual en el que nuestra conciencia translúcida decide desprenderse de su memoria profunda al encarnarse en la materia. ¿Es un castigo? ¿O acaso es una elección sagrada? Los iluminadores del hermetismo susurran que esta desmemoria no es una pérdida, sino un salvoconducto, una elección libre del yo superior para explorar la densidad y la limitación, para vivir el teatro de la existencia desde un lugar nuevo, sin las ataduras de las historias pasadas. En el templo de Luxor, los iniciados observaban el nacimiento física como el despliegue de la flor de loto sobre las aguas inescrutables de Nun. Allí, el olvido era el rocío que embellecía los pétalos, pues sin él, ninguna nueva experiencia, ningún aprendizaje genuino sería posible. La divinidad Thoth, escriba de los dioses, guardaba los libros de las vidas previas en lo más hondo de la mente divina, solo accesibles a quienes supiesen leer en sueños o tras la muerte. Sin embargo, la amnesia autoinfligida, una vez enredada con las redes del mundo social, se endurece en cerrojos más pesados. Lo que debiera ser el olvido lúdico de un actor que elige no saber el desenlace de la obra, se convierte bajo la presión de la cultura y la educación. En una cárcel, los sistemas de creencias rígidos, repetidos apisonan la tierra fértil del asombro. La familia y la escuela se apresuran en modelar al infante como arcilla, proscribiendo los resplandores de otras vidas, tildando de fantasía mistificadora a las voces que, en los primeros años, aún gotean del manantial de lo invisible en las utopías globales del pensamiento. Se deja poco margen para aquellas revelaciones espontáneas que brotan en la infancia. Cuando un niño describe los frescos de Alejandría o relata su nombre previo con una convicción que hiela la sangre del adulto, ¿acaso no es perturbar la verdad natural ese empeño infatigable por adaptar la percepción a los moldes sociales?
impidiendo la danza libre de los recuerdos huérfanos de explicación. Platón, en su Fedro, nos habló de las anámnesis, la reminiscencia como tesoro olvidado que pugna por regresar, y en el camino de Osiris, los jueces del Duat no exigían memoria, sino autenticidad. Sabían que todo corazón retiene la vibración de lo que fue y lo que será. Aunque la mente vigílica por seguridad o por diseño lo haya recluido tras murallas de niebla, no son excepcionales los niños que evocan escenas pretéritas. Un campesino búlgaro que recita fórmulas funerarias de otra región. Una niña japonesa que dibuja fielmente mapas de templos destruidos con siglos de antigüedad. O el pequeño que, en medio de la bruma del sueño, confiesa a sus padres el miedo a una guerra que nunca vivió. La corriente subterránea de la memoria fluye. A pesar de todas las diques impuestos, tales fenómenos no son rarezas ni anomalías. Son el murmullo persistente de lo innato, la llamada del alma que, a pesar del olvido sagrado y la opresión cultural, trata de tejer puntos de fuga hacia una identidad mayor, expansiva, plural. El peligro de forjar un solo relato reconocible, de enclaustrar a todas las conciencias en el edificio de una única interpretación de la realidad, es doble. Cierra la ventana a la maravilla y, aún más grave, interrumpe el despliegue natural de las facultades interiores que permiten explorar la porosidad de la realidad. El hermetismo enseña que toda verdad es semicerrada. Como el sello de Thoth en su libro Prohibido. Solo el corazón abierto y el ojo interior aguzado pueden entrever los reinos superpuestos y leer la escritura invisible detrás de cada forma material. La infancia es ese umbral sutil donde la amnesia inicial todavía permite, a veces, atisbos de lo otro. Imaginemos, pues, la existencia como un palacio de infinitos espejos. Apenas entramos, olvidamos el rostro, y sin embargo, cada reflejo, cada fachada, cada sombra, es también memoria que nos llama a redescubrirnos. Será la vida entonces el más allá mismo, el laboratorio en que el espíritu se prueba, repite y reinventa. ¿No es este olvido una tecnología sagrada, una manera de expandir realmente el horizonte de lo posible? Antes de regresar cuando llegue la muerte y se quiebre el ánfora al conocimiento completo de sí, cuando la sociedad, bajo su temor a lo desconocido, refrenda el olvido imponiendo reglas, narrativas y restricciones, debilita el puente natural entre las dimensiones. El silencio con que se responde a los recuerdos inusuales de los niños, la represión de sueños premonitorios, la risa que enfrenta a quienes afirman haber sido otras personas. Todo ello es evidencia de una crisis más profunda, la de una humanidad que teme a su identidad múltiple, a la transparencia de su raíz, más irreductible. El llamado interior persiste, aquello que se nos prohibió recordar, aquello que fue tachado de imposible. Retorna. A veces en símbolos, a veces en sueños, a veces en el temblor inexplicable ante una obra de arte antigua o en la intuición súbita de un lugar jamás visitado con el cuerpo. La vida, entendida como la postvida misma, es entonces un círculo sagrado de experimentación, olvido y recuerdo, un misterio que aguarda ser develado con la humildad del iniciado y la valentía de quien se atreve a mirar más allá de las fronteras prefijadas por la costumbre. Solo cuando la mente se permite abrir rendijas en el muro de la amnesia autoimpuesta y socialmente reforzada, comienza a resurgir el verdadero viaje, el regreso al saber original, nunca totalmente perdido.
eterno como el oro de Ra bajo las aguas nocturnas del Nun. Así, cada vida, cada cuerpo, cada historia, es simultáneamente una postvida, un taller de dioses en lo humano y una invitación a no temer el recuerdo, sino a abrazarlo como puerta hacia un conocimiento vivo y plural. En el sancta sanctorum del corazón, en el umbral invisible donde la materia titubea y el espíritu resplandece, el sutil incendio de la conciencia se derrama, construyendo realidades a partir del misterio incesante del pensamiento y la emoción. Aquí, tras haber cruzado los velos de percepción, el ser se enfrenta a la magnitud de su propia autoría. Una revelación que, como rayo contenido en la caverna, desgarra y edifica la trama misma de lo existente y lo que, tras el tránsito, aguarda en la bruma luminosa del después. Toda idea, cada suspiro sentido en lo profundo, emerge como arcilla invisible, destinada a erigir los palacios o mazmorras que aguardarán al alma tanto en la carne como sobre los dominios incorpóreos. Sobre este cimiento se alzan jardines radiantes cuyas flores vibran al ritmo del pulso interior. Cada pétalo fresco y húmedo con la savia de un pensamiento noble, una esperanza cristalina, un latido de bondad generadora. Bajo la sombra de altos y antiguos árboles, la memoria de vidas pasadas se arremolina como viento dorado, refrescando el ánimo, permitiendo al caminante percibir que el paraíso se cultiva hoja por hoja, acto por acto de la mente serena. Sin embargo, no todas las estancias surgen luminosas. En las cámaras ocultas, silenciosas y frías, el eco de temores no reconocidos va edificando muros sin ventanas, techos bajos y puertas selladas, donde la luz apenas roza el umbral y la energía vibra tensa, encadenada a resentimientos, culpas o deseos no liberados. Allí, en el recodo umbrío de la psique, los pensamientos no redimidos permanecen a la espera, como arquitectos dormidos, modelando recintos donde el alma se extravía hasta decidir, con la fortaleza del alba, abrir los postigos y dejar correr el aire fresco de la comprensión. Cada atmósfera construida, cada sala invisible, es la consecuencia vibratoria del arte de pensar y sentir. Y es también una advertencia y una promesa. Los peldaños del juicio, tallados en la piedra del tiempo, no están ante nosotros como tronos ajenos, sino que emergen en el instante fecundo del autodescubrimiento. Así, en la vasta escalinata de los arquetipos eternos, Hermes, con su báculo coronado de serpientes, observa el descenso y el ascenso interior, recordando que allí donde la conciencia dirige su voluntad, allí florecen o se marchitan los paisajes internos. El flujo de la existencia no es, pues, un río que arrastra pasivamente, sino una corriente susceptible de la orientación consciente. A medida que el aprendiz del uno se sumerge en la práctica de la meditación, cual orfebre que lima y pule una joya oculta bajo el polvo, advierte que la quietud mental no es un vacío pasivo, sino un crisol de transmutaciones. El pensamiento, en su estado más puro, se vuelve luz plástica, capaz de expandirse hacia ámbitos inmateriales o de densificarse en materia, según el grado de presencia y claridad. En ese espacio suspendido entre el aliento y el instante, germinan realidades. El dolor reconocido se transmuta en sendas de compasión. La alegría se expande en halos de creación fecunda. El deseo superior convoca a los constructores eternos. Cuando la atención se posa de pleno, como ave sobre la rama dorada de la hora, surge el estado de flujo,
Allí no hay división entre actor y acto, ni entre deseo y cumplimiento, sino una corriente indivisible donde la energía fluye sin interferencias, desbordando la fuente del yo y alimentando los ríos del universo manifiesto. Así, el artista percibe que su obra se hace sola. El poeta descubre que las palabras caen como lluvia precisa sobre el papel. El místico siente que respira y es respirado por el Gran Espíritu. Y en esa danza transparente toda construcción interna se enciende con vida propia. En los sueños lúcidos, cuando el velo entre las moradas de la vigilia y del ensueño es permeable, el ser reconquista el cetro de la voluntad y observa que todo responde a su pensamiento. Los edificios, las criaturas, los paisajes oníricos cambian de forma y color a la velocidad de la emoción, y la lección primordial se revela con nitidez abrumadora. La conciencia es arquitecto, la imaginación es ladrillo, la emoción es mortero. En lo visible y lo invisible se replica este arte sagrado. Edificamos dentro, cosechamos fuera, sembramos en el éter del pensamiento, habitamos lo que surge como fruto. La comunión entre los símbolos antiguos y la experiencia cotidiana cobra así un fulgor renovado. Los templos egipcios, cubiertos de jeroglíficos, no son solo piedras sino recintos energéticos construidos como muestra Thoth, escriba y mago a la semejanza de los viajes interiores del alma. Cada muro en el templo del corazón graba escenas de victoria o cautiverio, según haya sido la cualidad de nuestros pensamientos. Así también los salones de Maat, donde el corazón es pesado contra la pluma, no son tribunal ajeno sino metáfora del instante en el que cada uno debe mirar de frente sus creaciones internas y reconocerlas como su verdadera herencia. La conciencia, entonces, se revela no solo como testigo, sino como el sustrato fecundo que sostiene y modula toda experiencia. Como la piedra fundacional sobre la cual se inscriben todas las historias y los sueños posibles. Es el campo original que otorga plasticidad y forma al deseo, al miedo, a la visión. La travesía entre los diferentes pisos de la realidad del cuerpo a la emoción, de esta al pensamiento, y de allí al misterio sin nombre no es sino el redireccionamiento de la lámpara atenta. Lo que cambia es el enfoque, el punto en el horizonte mental al que la mirada se entrega, y con ello el escenario que emerge se transforma radicalmente. Así como el iniciado que implora en silencio ante la esfinge reconoce que la respuesta última está en la calidad de su propio silencio. Así también el ser ordinario que respira y piensa, aunque ignoto a sus propios poderes, está transformando a cada instante el mundo invisible que lo rodea. Al reintegrar a la vida cotidiana prácticas de atención, como el gesto templado al preparar el té, la mirada amorosa ante la aurora, el tiempo ofrecido al arte o la meditación. La conciencia deviene artífice y su realidad, en extensión y profundidad, se convierte en jardín y fortaleza, en sendero de ascenso o en recodo de sanación. En este clímax silencioso, donde la emoción late con la fuerza de lo eterno y el pensamiento impone su reino sobre la sustancia dúctil del cosmos. Todo se resume en una ley mayor. Somos los constructores de nuestros propios misterios. Y lo que en la caverna del pecho se prepara como imagen, pronto se vuelve avanzada realidad. Así, tras el umbral de la muerte física, nada de lo ajeno se manifiesta, sino solo la suma y la forma reconfigurada de nuestras propias energías, vestidas de paisajes, rostros o símbolos. Las moradas donde residimos son ecos,
reflejos tridimensionales de la alquimia diaria en la que, gota a gota, gesto a gesto, pensamiento a pensamiento, erigimos el destino. Entonces, la gran revelación hermética arde luminosa. Cambiar de plano, cruzar portales, ascender de lo menor a lo mayor, no requiere abandonar nada exterior, sino recordar, desde el fondo, que basta con dirigir la lámpara de la atención, con reimaginar desde el centro, pues cada uno, en lo más secreto de sus sueños, ya es, ha sido y será siempre el arquitecto supremo de todas sus moradas. En la penumbra sagrada donde convergen las sendas del alma, la integración se revela como la urdimbre última, el telar donde los hilos dispersos de las vivencias, recorridos internos y resonancias invisibles se funden en la trama indivisible del ser. Existe, en el arte hermético, una antigua consigna. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está dentro es como lo que está fuera. Así, en el encuentro de los estratos de experiencia, el buscador se reconoce como puente entre realidades, no como un mero recipiente, sino como alquimista y forjador de su propio templo interior. En la danza sutil de los planos, cada emoción, pensamiento y decisión participa en el coro silencioso que determina la vibración y la condición de la atmósfera que le rodea. Nada es ajeno, todo es reflejo y eco. Cada impulso emana un perfume particular, un matiz en la sinfonía invisible que envuelve al peregrino entre los velos de la existencia. La conciencia, en su aspecto más fino, adopta la forma de linterna selectiva, así como Thoth, en el misterio antiguo de la palabra creada y escrita. Emplea la pluma de la sabiduría para discernir entre el caos y el orden. El aspirante ha de cultivar la capacidad de escoger, de inclinarse hacia la luz en medio de la multitud de sombras que le reclaman. Esta selección no obedece solo al capricho, sino a la precisa afinidad de energías. La calidad de aquello que se elige atrae, convergiendo en la experiencia, realidades, entidades y fuerzas afines. La ley hermética de atracción resuena como una sinfonía subterránea. Pensamientos de baja densidad y emociones turbias invitan a presencias del mismo tenor, mientras la elevación voluntaria del ánimo y la claridad de propósito abren paso a la presencia de aliados sutiles y guías invisibles, tan antiguos como los misterios del Nilo, tan elocuentes como el silencio de la esfinge ante el desierto. En este teatro de correspondencias ocultas, la destreza del discernimiento se torna en báculo indispensable. Reconocer la naturaleza de lo que opera en las fronteras del yo exige una exquisita sensibilidad interior. Las escuelas de sabiduría del Egipto arcaico instruían a los neófitos en el arte de leer los signos no constatados por el ojo físico. La percepción sutil de la calidad de una emoción que emerge sin causa aparente. El murmullo de un pensamiento cuya raíz se anida fuera del jardín propio. La dirección oculta de un deseo que trasciende la voluntad superficial. Así, el iniciado comprende que no todo cuanto siente y piensa le pertenece, ni todo impulso que recorre su caudal sanguíneo emana de la fuente central de su llama. El arte del discernimiento se desarrolla, pues, como sentido espiritual, una visión expandida capaz de separar el oro puro de la escoria ilusoria. La inspiración propia de la voz ingerida, aquella que soplan los vientos de otras esferas,
o los susurros de entidades ligadas a antiguas cadenas. En la alquimia anímica, la transmutación de emociones es la clave de la forja del entorno propio, tanto en la vida como en los corredores invisibles que se atraviesan tras la disolución del cuerpo físico. Los antiguos textos gnósticos enseñaban que la vibración de la conciencia al momento de abandonar el mundo material determina la naturaleza de las experiencias que aguardan en los dominios siguientes. Quien lleva consigo una linterna encendida, una vibración cristalina elevada por la pureza de sentimientos y el gobierno lúcido de las creencias, abre puertas a paisajes de belleza y sabiduría. En cambio, aquel que se deja arrastrar por turbulencias oscuras y creencias limitantes, halla resonancia con entornos laberínticos, poblados por formas y presencias que reflejan, como espejos líquidos, la sombra interna que no fue dialogada ni transmutada. La capacidad de regular el propio mundo emocional no a través de la represión, sino del arte de danza y sublimación se erige entonces en acto soberano. Cada emoción desplegada con conciencia, cada creencia revisada desde la raíz, es una chispa de creación directa en el tejido de la experiencia personal y colectiva. La alquimia no consiste solo en transformar plomo en oro, sino en renovar el soplo vital que imanta el entorno invisible, convocando aliados según la calidad de nuestra corriente interna, Thoth, con su balanza impecable. Nos recuerda que toda acción, por efímera que sea en la vigilia terrenal, deja una impronta en las aguas de la existencia, modelando tanto lo que habitamos ahora, como los recintos que cruzaremos cuando el velo final caiga sobre los ojos carnales. En el ciclo inquebrantable de encarnación, muerte y renovación, la integración se despliega como el hilo rojo que cose las múltiples capas de la realidad. Nada se pierde. Todo se transforma y retorna. La herida, una vez iluminada, se vuelve sendero de sanación. La emoción confrontada y apaciguada regresa en otra vuelta de la espiral, elevada ahora a la dignidad de experiencia consciente. Así, la existencia no es un instante cerrado, sino una sucesión de círculos que se entrelazan, se superponen y se curan entre sí, hasta fundirse en la comprensión multidimensional que nos hermana con todos los seres, visibles e invisibles, a lo largo del mapa infinito de la existencia. Al sumergirse en la contemplación de la propia vida, el iniciado se reconoce como artífice del campo energético que le circunda. No somos únicamente habitantes pasivos del escenario cósmico, somos, al mismo tiempo, magos y aprendices, arquitectos y exploradores del misterio oculto tras cada encuentro, cada emoción, cada pensamiento alado, la relación entre la calidad de nuestra energía y la presencia de entidades sutiles huéspedes. Compañeros, testigos no es mera superstición, sino una consecuencia directa de la ley de afinidad. Apenas se afina el discernimiento interior, se apartan los velos que separan las dimensiones, permitiendo a los ojos del alma distinguir entre la luz y las sombras que las atraviesan. El movimiento inherente a toda existencia nos invita, inevitablemente, a la sanación. Cuando se integran las partes olvidadas, heridas y fragmentos dispersos, la estructura interna se torna férrea y compasiva, capaz de alojar tanto los vientos del cambio como las aguas mansas del sosiego. El despertar multidimensional no es un suceso abrupto ni un relámpago aislado, sino el lento despliegue de un loto en las aguas profundas del propio ser. Un renacimiento perpetuo donde la muerte no es final, sino pasaje y oportunidad.
Esta integración nos conduce a un acto último de libertad, ser responsables de nuestra atmósfera sutil, de nuestro círculo mágico, aquí y más allá del umbral. Los sabios de todas las tradiciones han susurrado el mismo secreto. Quien gobierna su emoción, limpia su pensamiento y pule sus creencias, accede a un dominio sereno, atravesando con firmeza la tempestad de las influencias externas y las sutiles presencias que circulan los mundos. Solo a través de la integración, la vida se vuelve una sinfonía congruente y la eternidad se abre ante nosotros como un horizonte de posibilidades infinitas, dándonos, con cada ciclo, una nueva ocasión para curar, aprender, renacer y, por fin, recordar la verdad originaria que fue siempre nuestra. En el umbral donde la palabra calla y la acción interior despierta, hallamos una puerta siempre entreabierta hacia lo desconocido. Ahora, la alquimia del conocimiento invita suavemente a detenerse, cerrar los ojos del cuerpo y, con lentísima cadencia, alzar la mirada interna. El viaje, hasta aquí, ha sido rumor de símbolos, ecos de antiguos susurros y destellos del sol hermético que arde, silencioso, en el crisol del pecho. Pero el sendero no concluye con la revelación. Apenas se disuelve el velo, emerge la llamada profunda, como el murmullo de un río subterráneo, a abrazar la práctica viva y constante. ¿Has percibido, bajo la corriente de tus pensamientos, un rastro de memoria primordial? Esa bruma intangible guarda misterios más allá de la mente ordinaria, invitando a la vigilancia paciente del propio flujo interior. Allí reside la clave olvidada. Observar, sin juicio ni prisa. El surgir y desvanecerse de cada pensamiento como quien contempla un pájaro cruzando el firmamento. En este ejercicio de mirar sin poseer, de atestiguar sin condicionar, se revela la sabiduría antigua que Thoth susurró a los que, en noches herméticas, aprendieron a leer el lenguaje de las estrellas y de los sueños. Las prácticas no buscan resultados inmediatos, sino que construyen, capa tras capa, el arte de habitarse, el sueño lúcido, ese translúcido escenario donde el yo vuelve a componerse en otras formas, se presenta no solo como entrenamiento nocturno, sino como un recordatorio de que la vigilia también es sueño, de que la conciencia puede aprender a danzar entre realidades sin extraviar su centro. Preguntarse por las raíces de la propia creencia es adentrarse en la biblioteca secreta donde cada idea aguarda ser reconocida o trascendida, donde los dogmas se disuelven y emergen nuevas sendas, tan antiguas como el primer relámpago inscrito sobre el barro primordial. Venimos, cada uno, nadando en el lago profundo de una conciencia plástica, maleable, capaz de asumir la forma de sus experiencias y, al mismo tiempo, de transformarlas. El cuerpo, arena moldeada por el viento de la intención, la mente, espejo bruñido por los reflejos del deseo y el miedo, el corazón, alquimista de frecuencias, laborando sumido entre la sombra y la luz. Reconocer la vida como la gran piscina donde se entrena el arte de existir. Supone comprender que cada movimiento, cada pensamiento habitado, es un pequeño paso que nos acerca al borde donde la memoria universal comienza a devolvernos aquello que creíamos perdido. El círculo de los días, con su aparente repetición, es apenas la corteza de una espiral infinita. Traspasar el hábito de la inconsciencia es el verdadero acto de magia, y cada ensayo elegido, cada instante de atención plantada como semilla fértil en la tierra del instante, es un giro más en el laberinto ascendente.
Dejar de ser ajenos al flujo que nos habita es trocar la prisión invisible en un templo palpitante. Las paredes se disuelven y la posibilidad creativa se expande con suavidad, delicadamente, hasta abrazar la totalidad del acá y el ahora. La, la antigua ciencia nos lo enseña en símbolos. El ouroboros, mordiéndose la cola, es el símbolo de la autocreación, del círculo que se renueva incansablemente. Pero no es resignación a lo cíclico, sino un llamado sutil a alterar su frecuencia, a interrumpir el bucle no por negarlo, sino por iluminarlo. Así, al elegir, con voluntad despierta, el siguiente pensamiento, la siguiente emoción, el siguiente gesto de lucidez. El discípulo de la vida se transforma en artífice de una realidad más pura, más afín a su esencia imperecedera. El despertar no es tormenta ni cataclismo, sino brisa persistente y dócil, modelando la roca del ser hasta sembrar en ella jardines de comprensión profunda. Al dejar de entregarse ciegamente a la corriente, uno asciende desde el abismo de sus hábitos más antiguos y lanzados hacia la superficie. Contempla, quizás por primera vez, el poder latente de la elección consciente. En ese espacio límpido, la vibración del universo parece acoplarse a la del corazón y las posibilidades comienzan a desplegarse como abanicos iridiscentes, revelando matices antes ocultos por la ceguera del automatismo. En el silencio intenso de la mente absorta en el presente, cabe redescubrir el arte de orquestar cada instante. La danza de los opuestos, luz y sombra, certeza y duda, expansión y recogimiento, se convierte en un juego sagrado, donde el ego ya no impone límites, sino que se disuelve, generoso, en el plano amplio del ser universal. Contemplar así la vida, no como un guión rígido, sino como misión de forjar, de esculpir conscientemente cada realidad interna. Es ejercer el sacerdocio del pensamiento, la maestría del sentimiento, la música de la existencia. Los antiguos lo sabían y transmitieron su conocimiento en emblemas y palabras veladas, aguardando que, en algún rincón del tiempo, se encendiera nuevamente la chispa del recuerdo. Pero hoy, cuando el presente se abre ante ti como un suelo fértil, la invitación permanece, sumergirse sin reservas en la práctica, abrazar el asombro radical de la contemplación, caminar en sueños sin rendirse a la inercia y atreverse a dudar, a cuestionar suavemente todo aquello asumido como verdad. No hay camino más digno ni misterio más profundo que este. Explorar, de manera humilde y constante, la vastedad de la conciencia en toda su magnitud. Cada acto de presencia, cada instante en que la mente se aquieta y permite el flujo nítido de la luz interna, expande tu campo vibratorio y dibuja, en las aguas del mundo, nuevas galaxias posibles. Liberarse de la repetición no requiere hazañas grandilocuentes, solo la decisión radical de elegir, una y otra vez, desde el núcleo más puro del ser, la dirección de cada pensamiento, el color de cada emoción, el brillo de cada mirada, y mientras avanzas, casi sin notarlo, comienza a disolverse la distancia entre quien imagina y lo imaginado, entre el observador y lo observado, y en el centro del círculo surge la evidencia serena de que la realidad es un lienzo en blanco, esperando la impronta de una conciencia despierta. Al borde de esta travesía, el papel de guía.
Maestro o relator debe menguar como se apaga una lámpara al amanecer, permitiendo que la luz propia de cada uno se vuelva faro suficiente en el océano del misterio. No quedan ya discursos que ofrecer, ni instrucciones que seguir, sino el silencioso permiso para explorar, errar, ensayar, descartar y, finalmente, recordar con el cuerpo y el alma. El verdadero viaje comienza cuando la voz que instruye calla y la inspiración se transmuta en acción cotidiana, modesta e infinita. ¿Y tú? ¿Te atreverás a cruzar tu propio umbral, a encender la chispa y ser dueño de tu recuerdo cósmico? Si esta resonancia late en tu interior, comparte tu presencia y acompáñanos en el próximo círculo del despertar.